buenos días, Panorama Semanal. Ricardo Nieves, a mí me gustaría plantearte un escenario. Un escenario de la realidad real que está viviendo la República Dominicana en este preciso momento. Las redes, la realidad real y el globo de ensayo. ¿A qué me refiero con el globo de ensayo? Me refiero a las supuestas medidas de reforma fiscal que planteó el grupo económico del presidente Luis Abinader. A mí me da la impresión que este grupo económico de amigos del presidente, muchachos buenos, la mayoría conocidos por mí en lo personal, están perdiendo el sentido de la realidad real. Yo creo que una reforma fiscal establecida por funcionarios del gobierno es una locura. Lo que se ha demostrado en este mundo, y ahí es que voy, Ricardo, es que la droga del poder enlentece y sesga el sentido común de los funcionarios. Estos muchachos que están ahora con escolta, con choferes, con militares al lado y en el poder, han perdido la empatía, el tono y el tacto con el pueblo. Luis, tú parece que estás viendo las cosas de una sola óptica sesgada por la droga del poder. Tu popularidad en un mundo tan frágil como este, y ahí comienzo con mi primer autor del día. Crítica de la razón cínica. Peter Sloterdijk. El ciudadano posmoderno conoce la realidad, pero le importa poco. Y se siente que puede cambiar sin ideologías de un momento a otro. Sloterdijk hace una continuidad de Lyotard con el mundo posmoderno y la emancipación y la erradicación de los grandes metarrelatos. Señor presidente, lo único que usted tiene todavía en su favor es la propia voz suya, no de sus funcionarios. Urgente, señor presidente, háblele al pueblo, póngale claro las cosas, porque si no, los próximos 2 años vas a destruir todo lo que hiciste en los últimos 4. Ricardo Nieves, ¿cómo tú ves esta reacción del pueblo frente a esto de la reforma fiscal? Y la media, que ya tú sabes cómo está. Bueno, vamos a saludar primero a todos los amigos televidentes de Panorama Semanal. Tanta gente que nos ve cada semana. Y se murió Federico Enrique Grateró. Murió Federico Enrique Grateró, un intelectual, mencionado por nosotros. Un erudito, un gran conocedor, un filósofo, un cultivador del idioma, ¿no? Filósofo cínico. Sí, un hombre de muchas luces y de mucha cultura. Lamentablemente, murió a los 87 años. Federico. Sí, murió de buena edad. Mira, Héctor, el problema de la reforma fiscal, hay que decirlo con sencillez para que la gente lo entienda. Yo he escuchado la opinión de todos los economistas y la he leído. De todos. De todos, los que han opinado al respecto, de los más capacitados, incluyendo algunos que fueron directores de impuestos internos como Germania Montaz. Leí a Andy Dawarre más de una vez, a Magín Díaz, que también fue director de impuestos internos, a Jaime Aristi Escuder. Sí. Leí a Di Franco de CRES, también. Leíste las 2 campanas. Todo. Y he leído las opiniones de los economistas del gobierno y de los que se consideran más equidistantes, es decir, profesionales que tratan de ser equilibrados más allá de cualquier otra razón, que nunca es tan fácil de conseguir eso. Y he leído también las opiniones de los partidos políticos y de, por ejemplo, como Juan Ariel Jiménez, que es del PLD, pero que es un economista muy preparado. El problema de la reforma fiscal, Héctor, es el siguiente. Yo me puse
el fin de semana a chequear la presión fiscal en el mundo entero. Y también en los momentos de crisis de diferentes países. Me encantó Johanna Sigurðardóttir en Islandia. Islandia. Le tocó enfrentar una crisis de la de los subprimes en 2008, 2009, 2010. ¿Y cómo ladearon todo esto? Señor, porque esto es un asunto de conocimiento también. Y la primera conclusión, Héctor, nunca hay buenos tiempos para imponer tributos. Nunca existe un buen tiempo. Nunca hay una reforma que sea agradable ni tolerable por la gente. Por pequeño que sea el impuesto, siempre crea desagrado, desazón y rechazo. Desde que el hombre se tiró del palo, ¿no? O desde que Dios le hizo del barro. Yo viendo la cultura más antigua, estaba viendo esta semana, para mí me encanta la historia. Las primeras escrituras, Héctor, del mundo, se considera cuneiforme. Pero se considera que Egipto está anterior, sí. 4.000 años antes. En Egipto, los jeroglifos, la escritura demótica y la copto-griega fueron las que dominaron en los inicios. La sumeria. Ahora, fíjate, la palabra jeroglifo viene del latín, del griego, perdón, hierus, grafein, que quiere decir grafo sagrado. Claro, grafo. Grafo sagrado. Champollion fue el primero que la descifró. Sí. Entonces, ahí en esa primera escritura estaban los impuestos. Sí. Y las exenciones también, a los príncipes, a los monarcas, a los hijos de los reyes, bururum bararán. Luego el Imperio Romano conformó toda una estructura de ahí viene el de procuradores y de tributarios y de determinadas figuras que se encargaban, de cuestores, que se encargaban de ver lo que tú tenías y cuánto te iban a cobrar. Precisamente del Imperio Romano viene la palabra impuesto, que significa obligatus, que luego en latín asume como obligatio, que quiere decir obligación. Y que la palabra obligatus quiere decir un deber obligado, un estar atado de manera obligada y contra tu voluntad. ¿Tú sabes por qué obligatus? Porque al que no pagaba o tenía una deuda de cualquier índole y no la solventaba, lo amarraban a un palo y lo azotaban con un látigo. Obligatus. Atado con un látigo. ¿Cuál es el problema que tiene la reforma que ha presentado el gobierno? Hay que decir, fuera de populismo y de cháchara politiquera, que desde el 2012 se está postergando. Danilo intentó hacer una reforma amplia para corregir el déficit que se había generado anteriormente, sobre todo después de la crisis del 2008. Y no pudo hacerla y solo creó algunos impuestos, lo que la gente le llama un taparete, ¿no? Un parche, pero no pudo hacerla como se lo propuso. Luego en el 2016, 17 se intentaron imponer algunas tasas y subieron algunas cosas, pero no pudo hacerla, porque la gente lo rechazó igual. Abinader en el 20 cuando ganó intentó, ¿lo recuerdan? Y la gente hizo que la peara otra vez. El hoyo ha ido creciendo desde el 2012, son 12 años de postergación. ¿Cuál es el hoyo? Casi un 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, tú estás ingresando 15 y estás gastando 19 y 20. Eso equivale a 20.000 millones de pesos al mes de diferencia. ¿De dónde tú lo buscas? Prestado. ¿Y hasta dónde está tu capacidad de coger prestado? Tiene límite, tiene techo. ¿Tú sabes cuánto se va a pagar este año de impuestos? De intereses, 263.000 millones de pesos. Solo de intereses de deuda. Esa es la realidad del panorama. Fíjate, por ejemplo, que Leonel Fernández dice, hay que dialogar, devuélvala y dialoguemos para consensuarla. Porque él defendió en un momento que había que hacer una reforma. El problema que tiene la propuesta es si esta es la reforma. Y si esta es la forma en que se debe de pagar. Mira, Héctor. Si tú tienes un déficit de 250.000 millones de pesos, tú tienes que buscarlo de algún sitio. Y la vía más fácil es o pegar impuestos o buscar préstamo. Ahora, número uno, ¿cuál es el sacrificio del Estado?
¿Dónde está el sacrificio de los legisladores, de los funcionarios, de los altos cargos, de los grandes salarios? Ni siquiera simbólico, ¿dónde está? ¿Dónde está el sacrificio de los poderosos? En todas las sociedades, desde los griegos y los romanos que yo hablaba hasta hoy, los que más ganan, los que más devengan ganancia, rentabilidad, son los que más deben de pagar. Es aquí así. Por primera vez se habla de tocar las exenciones. Y fíjate cómo lo que más está protestando en este país son los empresarios, señores. ¿Cuánto tiempo tienen esas exenciones? Más de 40 años. ¿Es verdad que al turismo todavía hay que ponerle muleta? Yo no lo creo. A zona franca todavía hay que darle todo, que paga salario de miseria. Yo no lo creo. Subsidiar combustible incluso a los generadores de electricidad. Yo no lo creo. Y ese sector es el que está cuadrado. Sí, cuando ese sector está cuadrado, maneja los medios y tú tienes una población opositora haciéndole el juego, tienes el juego trancado. Ahora, vamos a lo siguiente. Y aquí es que yo quiero poner el dedo en la llaga. ¿Por qué el 70% de lo que el gobierno proyecta recaudar en esa propuesta descansa en la clase media y los sectores más de menos rentabilidad y de menos ingresos? ¿Tú sabes cuánto se le da de exenciones a los sectores que se benefician de ese subsidio? 250 mil millones de pesos y 260 mil, lo mismo que es el hoyo. El hoyo. Lo mismo que es el hoyo. Eso equivale a un 3% del Producto Interno Bruto. 3%, 3.1%. Aquí o se sacrifica a todo el mundo, incluyendo los que más pueden, o nos vamos a fuñir todo. Eso es lo primero. Y segundo, la clase media tiene toda la razón a protestar y a quejarse y a sentirse mal y a tocar caldero. ¿Tú sabes por qué? Porque cada vez que hay una reforma, a los pobres lo auxilian con algo, con su bono gas, con su bono luz, con su tarjetica, con su migaja. Pero a la clase media y a los sectores medios y medio bajos, ¿qué exenciones tienen? ¿Qué subsidios tienen? Porque a los poderosos le dan subsidio, pero a la clase media, ¿con qué la subsidian? Con nada, nunca. Entonces, es demasiado justificado su protesta y su queja. Y por último, para no alargar esto sí yo quiero decirlo con sobriedad y con responsabilidad. Si no se hace ahora, la van a hacer el año que viene. Y si no el año que viene, el otro. Y si no, la va a hacer el gobierno que venga, el que sea. Ahora, mientras más tiempo pasa, yo veo que puede ser peor. Ahora, ¿se puede hacer una reforma equilibrada, ajustada? Para mí sí. Entonces tú me estás diciendo a mí que es un acto de responsabilidad de Luis Abinader la reforma. Yo no voy a decir que es de responsabilidad, pero él se está jugando su prestigio, su apoyo y todo. Que dicho sea, esto también es importante. Abinader no se va a beneficiar de esta reforma porque él se va. Y esto va a empezar a cobrarse en 1 año y medio. Y en 1 año y medio el gobierno, Luis Abinader va para afuera. El gobierno que se va a beneficiar es el que venga del 28 para acá. Si se aprobase así, buscando 122 mil millones de pesos. Pero hay un punto que no podemos dejar de tocar que para mí es explosivo. Ay, papá. Carne de res, carne de cerdo, yautía, aguacate, legumbre y café. Dentro de lo que se ha extendido de los productos que le impondría ITEVI en la propuesta, están todo eso. Y súmele a esto el IPI. ¿Qué es el IPI? Ese es duro. El impuesto sobre la propiedad, que está ahora sobre los 8 millones de pesos, 9 millones, un apartamentito, una casita, y lo quieren bajar a 5 millones. Esto, cualquier taparete vale 5 millones. ¿Tú sabes cuántas viudas y gente jubilada tiene una casita en Ciudad Nueva que va a caer en ese precio? A mi modo de ver, lo primero que van a tumbar en el Congreso es el IPI. Sí. Porque eso equivale, ¿tú sabes a cuánto? 48 mil pesos al año. En sentido general, la reforma, como está planteada, nos sacaría de un tablazo de los bolsillos el 20% de los ingresos que nosotros poseemos. Inaceptable desde ese punto de vista. Intolerable. Y es demasiado positivo que la gente se manifieste y proteste. Y más de la forma cívica como lo han estado haciendo. Vamos a la pausa.
Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios